La reforma judicial y le preguntamos a Néstor Espósito, ¿cuándo se presenta, Néstor, finalmente la reforma? Bueno, en principio el día será mañana miércoles. Mañana se va a presentar oficialmente esta comisión de 11 juristas que está llamada a discutir específicamente si es necesario o no modificar el funcionamiento de la Corte Suprema. Se habla por allí de una comisión de mayoría oficialista. Mira, son 11 nombres, vamos a repasarlo, porque de los 11 hay 5 que son jueces actuales de Cortes Supremas Provinciales. Inés Weinberg de Roca, aquí en la capital federal, Hilda Kogan en la provincia de Buenos Aires, Claudia Sbar en Tucumán, Carmen Bataini en Tierra del Fuego y Omar Palermo en Mendoza. Como verás, hay mucha mujer federal, jurista y muy 5 mujeres, federal, ¿no? 6 hombres, 5 mujeres. Exactamente. Además, hay alguna gente que hace mucho tiempo que no está en Argentina. Por ejemplo, Enrique Bacigalupo, para quien no le suene el nombre, es una de las eminencias en materia de derecho penal. Es alguien que conoce mucho y que, si bien tiene una postura política, está bastante por encima de esto. León Carlos Arlañán es el ex ministro de Justicia, es ex integrante del juicio a las juntas, a los últimos comandantes, y hoy es el abogado de Ricardo Echegaray porque ejerce la profesión de abogado. Y también aparece en esta historia algunos constitucionalistas, 2, en el caso de Andrés Gil Domínguez y de Gustavo Ferreira. Gil Domínguez tiene una visión muy crítica respecto de lo que fue el peronismo en general y el gobierno anterior en particular. Esto de que hay una mayoría oficialista es cuanto menos una cosa forzada. Y sumamos a Vero Urriolabeitia para analizar este tema. Hola, Vero, buen día. ¿Cómo estás, Silvia? Sí, bueno, hay que ver cuáles son los aspectos políticos, quiénes del gabinete estuvieron trabajando precisamente en este tema, en esta comisión de notables, pero también en el proyecto de reforma judicial. Por un lado, Marcela Lozardo, la ministra de Justicia, Gustavo Vélez también estuvo trabajando y mucho, Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica, y entre los tres, obviamente junto al presidente de la Nación, empezaron por un lado a definir esta comisión de notables, que hay que decir además el presidente se comunicó con cada uno de ellos para ofrecerles precisamente integrar esta comisión y obviamente contar con el aval antes de concretar el anuncio. ¿Cuándo comienzan a trabajar? ¿Cuándo se reúnen? Porque debería ser de manera casi inminente, bueno, no será presencial, eso claro. Es claramente la reunión, es así. Cuando hablamos de reunión virtual. ¿Cuándo se ocurriría ese encuentro como para comenzar a definir los cambios? En principio el cuerpo tendría un tiempo acotado para resolver cuándo va a producir esta suerte de consejo que es consultivo, que no es obligatorio. Tendría un tiempo agotado que en principio sería de 60 días, de manera tal que debería empezar a reunirse rápidamente. Lo que hay que tener en cuenta es que todos estos integrantes de distintos organismos están trabajando. Los 5 jueces están trabajando, los abogados, entre ellos Alberto Beraldi, acaso el nombre más polémico porque es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, a quien se lo discute justamente por esto y no por sus aptitudes. Probablemente sea uno de los abogados que más sabe de derecho penal de la Argentina. Bueno, la cuestión es que en un plazo acotado, en principio sería de 60 días, debería estar produciendo un informe respecto de si es necesario o no modificar el funcionamiento de la Corte Suprema. Un detalle, tiene una lógica de funcionamiento, hay un reglamento, dictámenes de minoría y de mayoría, funciona una lógica similar a la del Congreso de la Nación. Y también hay que aclarar que lo que va a haber es un proyecto, una propuesta. Esta propuesta va a tomar formato de proyecto de ley y tendrá que ser debatido en comisión primero y luego en el Congreso de la Nación, porque también se está diciendo mucho a propósito de que la decisión que tomen este comité de notables o consejo de notables va a ser una decisión ya tomada. Bueno, no, el Congreso Nacional obviamente tendrá que debatir porque hay que modificar leyes. Pero a ver, ¿puede llegar a ser una decisión la que tome este comité, lo que conocemos como vinculante? Es decir, ¿el Poder Ejecutivo Nacional la debe tomar como una propuesta cerrada o el propio Alberto Fernández puede tener injerencia en el marco de lo que decidan y terminar de definir esta reforma judicial que viene anunciando desde diciembre? De ninguna manera es vinculante, es un consejo consultivo que lo que va a hacer es asesorar al Poder Ejecutivo respecto de si es necesario o no modificar la Corte Suprema. Hay un modelo de Corte Suprema que es bastante más acotado que el actual en cuanto a la cantidad de temas que resuelve. Mira, para que te des una idea. La Corte de los Estados Unidos, modelo sobre el cual se miró históricamente la justicia argentina, resuelve una veintena de causas por año.
La Corte Argentina resuelve en tiempos normales, en promedio, 200 casos por semana. Este es el modelo que se está discutiendo, porque además un recurso extraordinario convierte a la Corte en una nueva instancia de revisión de una causa, y la Corte no está para eso. La función de la Corte Suprema es para pronunciarse sobre temas importantes y además para bajar una línea que tenga proyección histórica respecto de los conceptos jurídicos más importantes sobre los que se basa una nación. Bueno, esto es lo que se discute. Dos preguntas a los dos. ¿Podría alguno de los integrantes de la Comisión de Asesores integrar en un futuro la Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo en cuenta sus antecedentes y además porque, bueno, algunos de ellos, veía a Weisberg de Roca, en su momento Macri la había postulado para ser la procuradora, ¿no? Exactamente, sería un error gravísimo. Que integren la Corte Suprema. Claro. A ver, el ejemplo más cercano que tenemos es el del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. En Jujuy se resolvió, a partir de la gestión del gobernador Morales, ampliar el número de jueces de la Corte. Esto se votó en el Parlamento, hubo legisladores que lo votaron y al mismo tiempo pasaron a ser ellos, después de haber votado la ampliación del número de la Corte, a ser jueces de ese Tribunal Superior. Sería un error gravísimo que alguno de estos 11, luego de aconsejar las modificaciones en la Corte, fuera elegido para ser juez de la Corte. Dos detalles a tener en cuenta. Por un lado, que la oposición no se va a quedar callada. Digo, a partir de este momento vamos a esperar seguramente que haya voces de Juntos por el Cambio, de algunos sectores políticos que se manifiesten en contra y que hablen de alguna idea de atarle las manos al Poder Judicial. Ya se habló de la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del también. Consejo de la Magistratura, ¿no? Exactamente, con lo que seguramente todos estos nombres van a ser analizados minuciosamente, pero también la oposición va a prestar mucha atención al proyecto que finalmente llegue al Congreso. Y un detalle, ayer habló Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica, y fue muy contundente a propósito de cuál es el espíritu de esta comisión de notables y de la reforma judicial. Dijo, cuando está un gobierno, la justicia hoy investiga a los opositores y cuando llega otro se ocupa de los nuevos opositores. La justicia pendular, de esa manera la llamó. Exactamente, hablo de la justicia pendular y de los poderes fácticos que, bueno, influencian muchas veces sobre los jueces. Muchísimas gracias.